Buenas noches, Dios les bendiga. Vengo a traerles un mensaje, el mensaje del Señor Jesucristo. Es una buena noticia, pero para poderles yo decir la buena noticia, primero les tengo que decir la mala. ¿Saben cuál es la mala? La mala es que dice la Biblia, primero dice la Biblia que está instituido para toda la gente, que muera una sola vez y después de la muerte el juicio. La Biblia dice que Dios es juez justo y Dios está airado contra el pecador todos los días. Lo dice Salmos 7:11. La Biblia dice que seremos juzgados. De hecho lo dice en Apocalipsis 20, del 11 al 15. Dice: y vi un gran trono blanco y al que estaba sentado en él, de delante del cual huyeron la tierra y el cielo, y ningún lugar se encontró para ellos. Y vi a los muertos, grandes y pequeños, de pie ante Dios, y los libros fueron abiertos, y otro libro fue abierto, el cual es el libro de la vida. Y fueron juzgados los muertos por las cosas que estaban escritas en los libros según sus obras. Y el mar entregó los muertos que había en él, y la muerte y el Hades entregaron los muertos que había en ellos. Y fueron juzgados cada uno según sus obras. Y la muerte y el Hades fueron lanzados al lago de fuego. Esta es la muerte segunda. Y el que no se halló inscrito en el libro de la vida fue lanzado al lago de fuego. Bueno, aquí dice que seremos juzgados. Pero a lo mejor tú te preguntarás, bueno, ¿y conforme a qué nos va a juzgar Dios? A lo mejor ya has escuchado los 10 mandamientos, la ley de Dios. Y la ley de Dios, no sé si algunos ya sepan el primer mandamiento. El primer mandamiento dice: amarás a Dios sobre todas las cosas. ¿Quién de nosotros ama a Dios sobre todas las cosas? Más que a sus hijos, más que a su trabajo, más que a sí mismo, más que sus cosas materiales. ¿Quién ama a Dios más que cualquier otra cosa? Primero Dios y después lo demás. ¿Quién ama a Dios? Antes, nadie, ¿verdad? Bueno, les voy a leer un texto. A lo mejor creemos amar a Dios de una manera, pero fíjate lo que dice la Biblia. Dice: como está escrito, de hecho es en Romanos 3:10. Como está escrito, no hay justo ni aun uno. No hay quien entienda, no hay quien busque a Dios. Todos se desviaron, a unas se hicieron inútiles. No hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. No hay ni siquiera uno que ame a Dios. A lo mejor creemos amar a Dios, pero nuestro amor no es como debería ser. Nuestro amor es nuestro amor hacia Dios es a nuestra manera. A lo mejor yo te estoy hablando de este mensaje del Dios de la Biblia, y a lo mejor tu pensamiento o lo que tú crees es decir, bueno, yo creo en mi Dios. Yo creo en Dios, pero a mi manera. Tienen mucha razón, mucha gente que me ha dicho eso. Aman a Dios a su manera, pero no a la manera de lo que como Dios quisiera. Entonces, la Biblia dice que no hay ni siquiera uno que busque a Dios, no hay ni uno que ame a Dios. Entonces hemos quebrantado ese mandamiento que dice: amarás a Dios sobre todas las cosas, la cual no hay ni siquiera uno que ame a Dios. También dice: no hagas mal uso del nombre del Señor tu Dios, pues Él no dejará sin castigo al que use mal su nombre. Éxodo 27. ¿De qué manera podemos usar el nombre de Dios a la ligera? A lo mejor, no sé si lo has dicho. Me fue bien en mi trabajo gracias a Dios. Pero mencionamos a Dios, gracias a Dios, y ahí se quedó Dios. O sea, no usaste su nombre para hablar de Él, sino para hablar de ti. A lo mejor lo hemos hecho. Yo también lo he hecho. De esa manera se blasfema el nombre de Dios. Usamos el nombre de Dios a la ligera. No para hablar de Él, sino de nosotros, de lo que nos ha pasado. Entonces, también diciendo chistes, usando el nombre de Dios. De esa manera también se blasfema el nombre de Dios, se ensucia el nombre de Dios.
entonces también hemos blasfemado el nombre de Dios. Dice, no matarás. A lo mejor dirás, bueno, yo jamás he matado, ese mandamiento yo no lo he quebrantado. Pero fíjate, a los ojos de Dios, ¿qué es matar? Dice, todo el que odia a su hermano es un asesino. Y ustedes saben que ningún asesino puede tener vida eterna en sí mismo. Primera de Juan 3:15. No solo, para ser un asesino, no solo se necesita tener un arma y dispararle a la gente. O sea, eso es ser asesino, pero no solo eso, sino delante de los ojos de Dios, un asesino es el que odia a otra persona. ¿Quién de aquí jamás ha odiado a otra persona? La mayoría nos hemos enemistado hasta con nuestros propios familiares. Entonces, delante de Dios, un asesino es el que odia a otra persona. También hemos matado. Dice, no robarás. Fíjate, aquí no dice la cantidad que no tienes que robar. Nomás dice, no robarás. ¿Quién de nosotros jamás ha robado? Jamás en su vida. A lo mejor un chicle, un alfiler, una aguja, 5 minutos en tu trabajo, cualquier otra cosa, por más mínimo que sea. ¿Quién jamás ha robado? Yo me imagino que la mayoría hemos robado a lo mejor 50 centavos. Lo que cuenta es el hecho, no es la cantidad. Entonces, la mayoría hemos robado también, hemos quebrantado ese mandamiento. También dice, no mentirás. De hecho, el no mentirás, aquí en México se utiliza mucho de, bueno, no es tan malo, una mentirita blanca, una mentirita piadosa. Delante de los ojos de Dios, una persona que miente es merecedora del infierno. A lo mejor para nosotros es muy exagerado, pero la Biblia dice que Dios es santo y Dios está airado contra el pecador todos los días. Y nosotros somos pecadores y hemos quebrantado la ley de Dios. Todos los días estamos quebrantando la ley de Dios. Entonces, hemos quebrantado también ese mandamiento que dice no mentirás. Éxodo 20:16 lo dice. Hemos mentido. También dice no cometerás adulterio. Éxodo 20:14. ¿Quién de nosotros jamás en su vida cometió adulterio? ¿O jamás ha cometido adulterio? A lo mejor algunos dirán, bueno, yo jamás he cometido adulterio. Pero fíjate, a los ojos de Dios, ¿qué es cometer adulterio? Jesucristo en el Sermón del Monte dijo, ustedes han oído que se dijo, no cometas adulterio. Pero yo les digo que cualquiera que mire con deseos a una mujer, ya cometió adulterio con ella en su corazón. Delante de Dios, un hombre que vea a una mujer con deseos pecaminosos, con morbosidad, equivale a que ya tuvo relaciones sexuales con esa persona. Entonces, tanto el hombre como la mujer cometen adulterio, no solo el hombre. Tanto el hombre como la mujer cometemos pecado y hemos quebrantado la ley de Dios. Entonces, imagina que hoy mueres, ¿no? O sea, hay mucha gente que a lo mejor no cree, ¿verdad? Pero eso es lo de menos. Dios sigue siendo Dios con nosotros o sin nosotros. Dios está completo, no nos necesita. Pero fíjate, imagina que tú hoy mueres y Dios te va a juzgar conforme a su ley, a lo que te he narrado hoy, los 10 mandamientos. ¿Crees que serías culpable o inocente de quebrantar la ley de Dios? Yo me imagino que no serías inocente. Yo soy culpable de haber quebrantado la ley de Dios. Y no una vez, sino todos los días quebranto la ley de Dios. Y todos hemos quebrantado la ley de Dios. Y en Salmos dice que Dios está airado contra el pecador. Igualmente, así como quebrantamos la ley, igualmente Dios está airado contra el pecador. Todos los días. Entonces, lo único que Dios quiere hacer con el pecador, no con el pecado en abstracto, porque el que hace el hecho es la persona, no el pecado. Entonces, el que va a ir al infierno va a ser la persona. Al que Dios quiere enviar al infierno es al pecador porque aborrece el pecado, le da asco el pecado porque Dios es santo. Y no solo santo, la Biblia dice que es 3 veces santo. Te acabo de leer el texto, te lo repito. Dice en Isaías 6:3, y se decían uno al otro, santo, santo, santo es el Señor, todopoderoso, toda la tierra está llena de su gloria. ¿Y sabes quiénes se decían, santo, santo, santo es el Señor? Los ángeles, uno al otro se decían, santo, santo, santo es el Señor. Entonces Dios es santo y aborrece el pecado, le da asco el pecado. Pero Dios no solo es ira, Dios también es amor.
Y en Romanos 5:8 dice que más Dios muestra su amor para con nosotros, en que aún nosotros siendo pecadores, Cristo murió por nosotros. Aún así, Dios muestra su amor para con nosotros, fíjate, aún siendo mentirosos, aún siendo violadores, narcotraficantes, sicarios, prostitutas, homosexuales, Cristo aún así vino a entregar su vida por cada uno de nosotros. Él no lo tuvo que hacer, pero aún así entregó su vida. Y entregó su vida para que ni uno se pierda. Dice la Biblia que Dios es paciente con todos nosotros, porque Él no quiere que ninguno se pierda. Él no quiere que tenga lástima a Cristo en la cruz, no quiere Él. Lo que Él quiere es que te arrepientas, porque en realidad de quien deberías tener lástima es de ti mismo, porque hemos quebrantado la ley de Dios y lo único que va a pasar después de la muerte es la condenación en el infierno. Por eso es que evangelizamos todos los días, porque mucha gente está muriendo todos los días. Y si se encuentran culpables de haber quebrantado la ley de Dios, irán al infierno. Lo único que te invito es no a recibir a Cristo en tu corazón, como a lo mejor ya lo has escuchado, porque en realidad nosotros no podemos hacer eso. Lo único que vengo a decirte es que tú te arrepientas de tus pecados y te confieses delante de Cristo, en un lugar que tú te sientas solo y confiado. Confiésale todo lo que has hecho. Y dice la Biblia que Dios es fiel y justo para perdonar. Él es fiel y justo. No solo Dios es ira, que va a enviar al pecador al infierno. Él también es amor. En Juan 3:16 dice, porque de tal manera amó Dios al mundo, que dio a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Porque Dios no envió a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo a través de Él. El que en Él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado, porque no ha creído en el unigénito Hijo de Dios. Y esta es la condenación, que la luz, Jesús, vino al mundo y los hombres amaron más las tinieblas, su pecado, que a Jesús, la luz. Entonces, Cristo vino a morir por pecadores. La Biblia dice que Jesucristo vino a morir, fue sepultado y que al tercer día resucitó. Se le apareció a sus apóstoles y a más gente y ascendió a los cielos y prometió volver. Pero la Biblia lo que no dice es cuándo va a volver. La Biblia dice que nadie sabe el día ni la hora en que ha de volver el Hijo del Hombre. Por eso es que tenemos que llevar este mensaje a toda la gente, porque toda la gente va a morir. Y como te decía, lamentablemente si uno se encuentra culpable irá al infierno. Dios no se goza solamente de ver a la gente sufriendo en el infierno. Él no quiere que nadie se pierda. Él es amor, pero aborrece el pecado. Y como Dios es amor, aborrece la injusticia. Él es amor, pero es justo. De hecho, hay varias religiones que han engañado a mucha gente diciendo que Dios no envía a nadie al infierno. De hecho, los testigos de Jehová es lo que hacen. Decirle a la gente, ¿sabes qué? No existe el infierno porque solo Dios es amor. Dios no solo es amor. Dios es justo y aborrece al pecador. Y el que vaya al infierno va a ser el pecador, pero Dios ahí mismo muestra su amor dando a Cristo, a su Hijo, a su único Hijo. ¿Tú darías a tu hijo por un violador? ¿Tú darías a tu hijo que lo mataran para que un violador saliera libre? ¿O un narcotraficante? ¿O un sicario? Claro que no. Y de esa manera Dios muestra su amor para con nosotros, en que aún siendo pecadores, Jesucristo murió por nosotros. Dios te bendiga.